Hola chicos, hago este video para explicar las estructuras relacionadas al pasado simple. El pasado simple se utiliza para decir lo que una persona hacía o lo que una persona hizo. Bueno, entonces la misma estructura se utiliza para dos tiempos distintos en el español, lo que alguien hacía o lo que alguien hizo. En este caso lo vamos a utilizar para contar anécdotas. Ya veremos en qué consiste una anécdota y cómo podemos hacer una pequeña entrevista utilizando el pasado simple. ¿Vale? Bueno, el pasado simple necesita, como todos los demás tiempos, un sujeto, un verbo y sus complementos. Bueno, la diferencia aquí radica en que nuestro verbo va a ir en pasado simple. En una lista de verbos, esta siempre es la segunda columna. Bueno, no puedo decir que siempre, pero usualmente es la segunda columna o la forma del pasado simple. Aquí tenemos una vez más todos los sujetos y la característica de esta chulada del pasado simple es que el verbo es igual para todos. No importa si yo digo que yo bebí o que ella bebió, el verbo sería exactamente igual. No existe una regla como la regla de la S o como el do y el does o algo así. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es poner la persona de la que voy a hablar y luego el verbo, pero precisamente en pasado simple. Los complementos obviamente me van a hablar una vez más del lugar donde ocurrió, de cuándo ocurrió, de todo lo relacionado a los detalles adicionales, a la información extra. Y también como complemento podríamos tener una cláusula de tiempo o de cualquier tipo, una cláusula subordinada, una cláusula que nos dé solamente información extra. Bueno, voy a leer los enunciados que tenemos aquí para ver de qué va. Es: I drank soda last night. You swam in the pool. He saw a dog in the field. She drove all the way from home. It sat next to the window. We tripped and fell on the floor. You got up right on time. They met at the cinema. Bueno, observen que sigo ejercitando esa parte de la voz débil, que cuando tengo usualmente de, o tengo on, o también la palabra off, las cosas se dicen muy rápido. Este verbo es tropezamos y caímos en el piso, on the floor, ¿vale? Las voy a leer otra vez. Dice así: I drank soda last night. You swam in the pool. La voz débil. He saw a dog in the field, on the field. Es como muy rápido. Cada vez que tienes el de, generalmente las palabras que lo acompañan van más o menos más rápido como voz débil. He saw a dog on the field. She drove all the way from home. It sat next to the window. Next to the window. We tripped and fell. Acuérdense que and. Fíjense cómo lo digo. Es nada más un n. We tripped and fell on the floor. You got up right on time. They met at the cinema. Bueno, no utilicé muchos verbos regulares, pero recuerden que hay verbos regulares que terminan con ed y verbos irregulares, como todos los demás. Estos son los enunciados afirmativos. Ahora vamos a ver la negación. La negación del pasado simple, obviamente, me sirve para decir lo que alguien no hizo en un tiempo específico, o puede ser también un periodo de tiempo determinado, pero en el pasado. Ya terminó esto. Bueno, para todos los sujetos vamos a agregar el auxiliar did, pero negado. Le vamos a agregar not. Did not. O podemos contraerlo como yo lo puse aquí. Didn't. I didn't drink soda last night. ¿Notaron un cambio en el verbo? Drink, eat, see. Y acá dicen drank, swam, saw. ¡Qué loco! El verbo ahora va en forma base. Cuando tú tienes el did como auxiliar, tu verbo ya no puede ir en pasado. Tiene que ir en presente, o más bien en su forma base. ¿Sí? ¿Qué quiere decir base? Que no le vas a agregar ninguna S, que en vez de have no puedes poner has. Siempre have va a ser have, siempre drink va a ser drink, ¿va? Entonces, los voy a leer cómo deberían ser pronunciados
para crear un pequeño patrón en nuestro cerebro y en cómo se escuchan estas chuladas. Acuérdense que tengo voz débil en todos los auxiliares, o sea, que se va a pronunciar muy rápido, así como en algunas palabras que acompañan a las preposiciones o a los artículos. Sería entonces, I didn't drink soda last night. You didn't eat in the pool. You didn't eat in the pool. Didn't eat in the pool. He didn't see a dog in the field. She didn't drive all the way from home. He didn't sit next to the window. Sit, no, seat. Seat es asiento. Esto se dice sit. Como que sí, güey, sí, sit. It didn't sit next to the window. We didn't trip or fall on the floor. We didn't trip or fall on the floor. You didn't get up right on time. They didn't meet at the cinema. Meet. Observen doble E. Meet. They didn't meet at the cinema. Ahora, también observen por favor que hago conexiones cuando la palabra termina con consonante y la siguiente palabra comienza con una vocal. Acuérdense de eso, por favor. Siempre hay que estarlo ejercitando. Los voy a leer de nuevo. Dicen, I didn't drink soda last night. You didn't eat in the pool. He didn't see a dog in the field. She didn't drive all the way from home. It didn't sit next to the window. We didn't trip or fall on the floor. You didn't get up right in time. They didn't meet at the cinema. Bueno, me faltó el puntito aquí, pero aquí va. Ahora vamos a ver las preguntas o enunciados interrogativos afirmativos. Perdón, interrogativos positivos. Porque también hay interrogativos negativos. O sea, cuando tú haces una pregunta con un no. Como que, ¿no estabas trabajando? ¿No fuiste a la escuela? Sí, pero ese es otro asunto. Bueno, las preguntas también necesitan el auxiliar did, el sujeto y el verbo en forma base. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes did, otra vez, cuando ya tienes did, el verbo no puede ir en pasado, tiene que ir en su forma base. Entonces, did I drink soda last night? Did you swim in the pool? Did he see a dog in the field? Did she drive all the way from home? Did it sit? Se sentó. ¿Quién? Una cosa, un animal o un robot o algo que no sea un ser humano. Did it sit? Did we trip or fall on the floor? Did you get up right on time? Did they meet at the cinema? Ahora se preguntarán por qué este chico los lee desde did. Bueno, recuerden que todas las preguntas que empiezan con el auxiliar, lo único que puedes contestar es sí o no. Por lo tanto, se les llama preguntas de sí o no. Did I drink soda last night? Ni me acuerdo. Yo hice este verbo. Tú hiciste este verbo. Did you swim? Did he see? Did it drive? Did it sit? Did we trip or fall? Bueno, recuerden entonces que podemos agregar las palabras o expresiones con WH para completar o pedir información específica. Completar nuestra pregunta o pedir información específica. Why? ¿Por qué? Why did I drink soda last night? Se supone que no bebo soda. Why did I drink soda? Why did you swim in the pool? No te debes meter. ¿Por qué nadaste? Estaba súper frío. It was really cold. So why did you swim in the pool? When did he see a dog in the field? ¿Cuándo? Why did she drive all the way from home? Where did it sit? When did we trip or fall on the floor? How did you get up right on time? Did you set an alarm? Or did you sleep really well? Did you call your friends? Did you go to the cinema? Did they meet at the cinema? Did they go to school? Did you go to see your family? Bueno, esas son las estructuras y es súper básico que las conozcan porque de otro modo no podemos internalizar este tipo de expresiones. Sucede que luego alguien les dice, did you go there? Did you go there? Y no me entienden. Ojo, esta pequeña partícula, el auxiliar, se va a conectar bastantes veces. Did he. ¿Por qué la H no se dice cuando viene una consonante detrás? Did he. Did he see a dog in the field? Did she? Did it? Did we? Did you? Did you get up? Did you get up right on time? Bueno, ojo con eso, por favor. Simplemente les dejo estas estructuras porque vamos a hacer
una entrevista para este video, lo cual quiere decir que ustedes van a crear preguntas para, obviamente, entrevistar a una persona. Sin embargo, hay varios tipos de preguntas en inglés. Estas son solo unas de esas. Esperen el siguiente video y les cuento todos los tipos de preguntas que existen en inglés. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, chicos.